Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Dios puso en mi corazón poder compartir una porción de su palabra en esta noche, amén, para poder meditar, para poder darnos cuenta cómo estamos avanzando, cómo estamos viviendo en estos momentos con esta plaga, con este virus que está atacando a mucha gente, amén. Vamos a la palabra del Señor ahí en Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Amén. Continuamos. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Miren cómo el diablo, Satanás, quiso tentar a Jesús, tentar al mismo Dios cuando estuvo aquí en la tierra, hecho hombre Jesús, y lo llevó y Jesús fue llevado al desierto. Sabemos que Jesús fue llevado al desierto y pasó muchas tentaciones, y una de esas tentaciones fue llevarlo, dice, al pináculo más alto de Jerusalén, y le dijo: échate abajo, porque vendrán tus ángeles y te tomarán sobre sus brazos y no caerás, o sea, no tocará piso. Y Jesús le dijo, ¿no? Escrito está: a Jehová tu Dios no tentarás. Amén. Muchos pastores, muchos cristianos hoy en día están padeciendo. Muchos pastores han muerto, han dejado de existir justamente por esa misma razón, porque tentaron a Dios. Una cosa es tener confianza en Dios, una cosa es poner toda su confianza en el Señor, pero otra cosa es tentar a Dios. Amén. A Dios no se le puede tentar. Y muchas veces los pastores el día de hoy pues abren sus templos, abren las iglesias o los edificios, como lo dicen allá en Estados Unidos. Lo abren, ¿para qué? Para poder tener a esas vidas y poderles dar sus mensajes, poder predicar. Amén. Pero sabemos muy bien que muchas veces el hombre busca comodidades. Es muy difícil quizás poder predicar de esta manera como lo hacemos todos nosotros, o como lo estamos haciendo ahora, de poder predicar a través del Zoom, a través de este medio. Muy pocos son los que predican la palabra del Señor a través de este medio, si no lo hacen a través de yendo a un lugar donde congregan para poder estar junto con los hermanos. Yo sé que eso es muy cómodo, ¿no? Poder estar alabando cerca al ministerio de alabanza, o estar alabando, estar escuchando la palabra de Dios en ese mismo lugar. Pero muchas veces, como dice un dicho aquí en el Perú, muchas veces uno lo hace no por amor al chancho, sino a los chicharrones. Amén. Porque saben que en todo servicio, en cada participación que hay en la iglesia, siempre hay ofrendas, sacan ofrendas y sacan un montón de cosas, ¿no? Para poder dar a la iglesia. Entonces, hoy día, estos pastores están muchos sufriendo, otros ya partieron. Es una lástima poder ver y escuchar noticias de pastores que están muriendo. Hermanos que también congregan con estos pastores en estas iglesias también están muriendo. ¿Y eso por qué? Por la desobediencia. Amén. Muchas veces desobedecemos la palabra de Dios. Dios nos habla y nos habló también a través del apóstol Pablo en Romanos 13, 1 y 2. Amén. Vamos a la palabra del Señor ahí en Romanos 13, 1, 2. Dice la palabra del Señor: sométase a toda persona o a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Muchas veces uno dice, no, ¿yo por qué voy a obedecer a este hombre, a este presidente corrupto, a esta persona que está gobernándonos a nosotros? ¿Por qué tengo que obedecerlo a él? ¿Por qué tengo que cerrar la iglesia? ¿Por qué tengo que decir, sabes qué, hermanos, no van a poder congregar porque el presidente ha dado esa orden? Muchas veces dicen, no, los mismos pastores, los mismos creyentes, dicen, no, ¿por qué tenemos que obedecer a ellos? Abramos las iglesias y que los hermanos sigan asistiendo y sigan viniendo a la iglesia. ¿Y qué están haciendo? Están desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. Dios dice que Dios estableció a estas personas, les dio autoridad para que nos gobiernen, para que nosotros podamos ser guiados por ellos. Amén. Así sea lo que sea, dice la palabra del Señor que Él levantó a ese hombre como presidente. Amén. Muchas veces nosotros decimos, no, pero y lo he sentido yo mismo también lo he pensado y he dicho, pero ¿por qué tenemos que hacer todo lo que ellos nos dicen? Pero Dios lo puso a esa persona como presidente para poder guiarnos, para poder llevarnos a que nosotros no cometamos de repente errores o hagamos cosas que mañana más tarde nos vayamos a arrepentir. Amén, como lo que está pasando hoy mismo con muchos pastores. Hoy mismo con muchos hermanos, muchos cristianos están siendo infectados, están padeciendo, muchos han muerto. ¿Por qué? Por la desobediencia. Amén. La palabra del Señor dice, Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es obediencia. Amén. Aprendamos a obedecer, aprendamos a sujetarnos a esas autoridades. Amén. Sabemos que de repente pueden ser corruptos, pueden ser mentirosos y todo lo que sea, pero Dios habla a través de esas personas. Dios habla para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros nos guardemos de toda esta situación en la que estamos pasando. Mira, si Dios hizo hablar a un burro, ¿cómo no va a hablar a un presidente, a una persona, a un hombre que lo ha puesto ahí? Amén. Dios va a usar cualquier medio para poder transmitirnos, para poder hablarnos y nosotros no cometamos de repente errores como lo que están cometiendo muchos hermanos. Amén. Dios también habló a través del profeta Isaías. Mira cuántos años pasaron y ya Dios desde ese tiempo hasta el día de hoy ya se había profetizado todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. En Isaías, vamos a la palabra del Señor ahí en Isaías 26:20. Amén. Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. ¿Qué cosa es indignación? Indignación es enojo, es ira de parte de Dios. ¿Y por qué ira? ¿Por qué enojo? Porque Dios está airado con toda esta humanidad, con todas las cosas que esta humanidad está haciendo. Amén. Muchas veces en la misma iglesia se ha metido el mundo, ha metido idolatría, han metido tantas cosas y yo los puedo ver. Hace poco falleció un pastor conocido, un pastor que congregaba juntamente con nosotros en una iglesia donde nosotros congregábamos. Ahí había un pastor. Este pastor muere, este pastor fallece de un momento a otro por este problema o por este virus. Este pastor murió y lo sacaron en el Facebook, lo tuvieron ahí y habían puesto el féretro, el ataúd, en esa casa donde lo estaban ahí supuestamente velando. Estaban alabando, adorando
supuestamente a Dios, pero yo no lo veía así. Yo veía que estaban alabando a ese hombre, a un hombre que había muerto, a un pastor. Estaban ahí todos reunidos, ahí todos juntos. Ahí no había respeto de una distancia de 1 metro. Ahí no había nada. Lo único que yo veía era que alababan a Dios, adoraban a Dios, y ahí estaba el cajón con el pastor muerto. Yo digo, eso es indignación para Dios, porque ellos lo que están haciendo, están adorando a ese pastor, a esa persona que ya murió. Amén. Entonces yo digo, ¿cómo Dios no va a estar indignado? ¿Cómo Dios no va a estar enojado de todas las cosas que están sucediendo? De todas las cosas que su mismo pueblo, que sus mismos hijos están haciendo. Amén. Es momento de darnos cuenta, es momento de reflexionar y darnos cuenta de y ver cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, cómo andamos en el camino de nuestro Dios. Pero esto se está cumpliendo, dice la palabra del Señor. ¿No? Estamos viviendo ya los últimos tiempos, donde ya la iglesia hay un enfriamiento total, donde muchos hermanos están cayendo, muchos hermanos se están desanimando, muchos hermanos se están enfriando. Amén, porque ya muy pronto viene Jesucristo. Y eso ya estaba profetizado, ya estaba escrito, y todo lo que está escrito y se ha profetizado se está cumpliendo. Amén. Por eso es importante, hermanos, poder ver y hacer y sujetarnos a estas autoridades, ¿no? De no abrir aún todavía las iglesias, porque ellos están dando esa orden. Entonces mantengamos eso todavía. Muchos dicen o se quejan, dicen, no es lo mismo estar en una iglesia que estar participando a través de este medio. Sí, no es lo mismo, pero cuando uno ama a Dios, cuando uno adora a Dios, cuando uno siente ese deseo de poder escuchar a Dios, de poder alabar a Dios, uno busca cualquier medio para poder estar ahí, para poder llenarse de la palabra del Señor, para poder alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Dios usa a sus siervos para poder enviar ese mensaje, para poder enviar esa palabra a tu vida. Tú quizás la necesitas y muchas veces dices, no, yo quisiera estar en un templo, quisiera estar en una iglesia alabando y gozándome en la presencia del Señor. Y muchas veces están abiertas las puertas de las iglesias y no van tampoco. Pero siempre hay una excusa, siempre hay algo, y dicen y se cogen de algo para no congregarse. Cuando la palabra del Señor dice, no dejaos de congregar como lo hace el mundo. Nosotros tenemos que estar congregados, nosotros tenemos que estar buscando de esa presencia de Dios. Es importante, hermanos. La palabra del Señor dice, ya cuando los tiempos están cercas, no dejen de buscar de Dios. No dejen de buscar de la presencia de Dios, de estar en su presencia, buscando día y noche, estar clamando a Dios, porque muy pronto Jesucristo viene por esta iglesia. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Amén. Entonces, hermanos, es tiempo de darnos cuenta, es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar de ese Dios todopoderoso. Amén. En Daniel 2:21, amén. Daniel 2:21 dice la bendita palabra del Señor. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Dios quita y pone reyes. Amén. A esa persona que puso Dios, Él fue que lo puso. Amén. Y así como Él lo pone, Él también lo quita. Amén. Su palabra dice que también Él nos da sabiduría, nos da inteligencia para poder llevar, para poder gobernar a esta ciudad, a este país, a esta nación. Les da esa sabiduría, esa ciencia para poder llevarnos. Amén. Para que mañana más tarde no suframos.
Dios de una u otra manera, Dios te va a hablar. De repente no haces caso a la palabra de Dios, muchas veces ni siquiera oyes la palabra de Dios, pero Dios tiene que hablarte de alguna manera. ¿Para qué? Para poder protegerte, para poder guardarte del día malo, del día o del tiempo que estamos pasando el día de hoy. Amén. Es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de sujetarnos, es tiempo de buscar de Él, amén, para poder avanzar, para poder crecer en la presencia del Señor, amén. En Proverbios, vamos a la palabra del Señor ahí en Proverbios 3:1, dice la bendita palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El 2, porque largura de días y de años de vida y de paz te aumentarán. 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El 5, fíate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. ¿Qué nos manda el Señor? El Señor nos manda que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros obedezcamos su consejo de Él. Dice, átalas en tu corazón, llévalos a tu corazón. Amén. Dice, de ti no se parte la misericordia. Hay que tener misericordia. Hay muchas personas que hoy en día necesitan, hay muchas personas que están sufriendo, muchas personas que necesitan de repente de una oración, que tú le puedas extender esa oración para que ellos puedan salir del momento que se encuentran, el momento de desesperación. Yo puedo manejar el carro, me voy por distintos lugares, estoy andando y veo los hospitales, fuera de los hospitales unas colas inmensas, amén, de muchas personas que están cayendo con este virus, están siendo contagiadas con este virus, pero hay que tener prudencia. Yo cuando recién empezó este problema de esta plaga, cuando recién empezó la cuarentena, yo recuerdo que me iba con mi carro y me fui a un hospital y estuve en el hospital luchando yo puedo decir que con el enemigo y con Dios, porque yo quería bajarme y irme y poner la mano sobre esos enfermos y comenzar a orar por ellos, pero algo me decía que no lo hiciera, y yo estaba en esa luchaba queriendo bajar y queriendo ir y decía, pero algo me agarraba y me tenía sentado y no podía bajar del vehículo, no podía bajar del carro. ¿Qué cosa estaba haciendo yo ahí? Lo que estoy predicando el día de hoy, estaba tentando a Dios. Estaba tentando a Dios en ese momento, quería hacer lo que me mandaba de repente el enemigo, como el enemigo se acercó a Jesús y le dijo, ¿no? Lo llevó a ese pináculo alto y le dijo, lánzate abajo y vendrán los ángeles y te tomarán en sus brazos. Y no tropezarás con esa piedra, no tropezarás en esa piedra, dijo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? A Jehová tu Dios no tentarás. Amén. Es lo mismo que yo iba a hacer en ese momento. De repente, si hacía eso, hoy no podía estar aquí. Quizás ese virus iba a atacar mi vida. Y no solamente la mía, sino la de mi familia. Pero gracias a Dios, que el Espíritu Santo de Dios me tenía ahí y me decía que no bajara, que me quedara en el carro, que me quedara en el vehículo, hasta que yo agarré y tomé la decisión de manejar y irme. Amén. Porque, hermano, no podemos tentar a Dios. No podemos tentar a Dios. Sí, sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios grande y maravilloso. Pero acá la palabra de Dios dice que Dios está airado.
Dios está enojado. ¿Y saben por qué? Por las actitudes del hombre, por las actitudes de toda la humanidad. La humanidad comete muchas cosas, ha hecho tantas barbaridades delante de Dios que Dios está airado. Amén. No solamente es para la gente del mundo, sino también para su propio pueblo, para toda esa creación, para todos aquellos que recibieron a Cristo y hacen lo que no deben de hacerlo. De repente de acercarse y creerse el que está protegido de todo. No, uno tiene que primero pedir guianza al Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que orar. Uno tiene que decirle, Dios mío, si es tu voluntad que yo pueda ir y poner manos sobre ese enfermo, hazlo, dime para poder hacerlo. Y el Espíritu Santo de una manera u otra, Él va a tocar tu corazón y va a hacer que tú vayas a orar por esos enfermos. Yo recuerdo cuando mi abuela estuvo en agonía, cuando mi abuela estuvo para morir, unos minutos o unas horas antes, yo pude llegar al lugar donde ella se encontró, pero fui guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo le oré a Dios y le dije, Señor, dale la oportunidad a mi abuela que sea salva. Por favor, Señor, yo le oraba a Dios, yo le oraba y le decía, dale la oportunidad de que ella sea salva. Déjame ir, déjame entrar al lugar donde ella se encuentra y poder orar, para que ella pueda hablar, Señor, para que ella pueda hablar con sus labios, para que ella pueda recibirte a ti como Señor y Salvador. Dame esa oportunidad, Señor. Mira, Dios abrió las puertas, Dios me comenzó a guiar, yo comencé a manejar ese vehículo, me comencé a ir hacia donde estaba ella. Señor, si tu voluntad es que yo entre, porque ahí para poder entrar, donde el lugar que se encontraba mi abuela, en esa casa hogar, era tan resguardado que no dejaban entrar a nadie, porque había muchos ancianos ahí. Y si uno entraba con ese virus y contagiaba a todos los ancianos que se encontraban en ese lugar. Yo lo único que hice fue llegar, toqué el timbre y salió una persona ahí a recibirme. Y le dije, ¿puedo entrar, por favor, para poder orar por mi abuela? Ella necesita recibir a Cristo. Y era una casa hogar donde habían monjas. Imagínate, donde habían monjas. Y la monja que me recibe, yo le digo, quiero entrar para poder orar por mi abuela, para que ella pueda recibir a Cristo y sea salva. Yo sé que está en sus últimos momentos, pero Dios le da esa oportunidad ahora. La monja abrió la puerta y me hizo entrar. ¿Por qué? Porque eso era de Dios, eso venía de Dios. Yo entré a aquel lugar. No entré así nomás, me tuve que poner un buzo térmico que me dio mi prima que estaba ahí conmigo. Me dio un buzo, me dio un protector facial, me puse mi mascarilla y pude ingresar. Ingresé y la encontré a mi abuela con ese respirador artificial en su boca, respirando con eso, pero estaba aún todavía con vida. Y yo me le acerqué y le dije, abuela, Dios te da una oportunidad ahora, recíbelo ahora. Y mi abuela decía que sí, movía su cabeza, y yo decía, repite estas palabras, y hice que mi abuela recibiera a Cristo en los últimos minutos de su vida. Y ella pudo recibir a Cristo. Pero yo fui guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí me tienen, aquí estoy. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. No fui contagiado, ni he sido contagiado hasta el día de hoy. Porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Pero uno tiene que ser guiado, uno tiene que ser llevado por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer cualquier cosa. Siempre tenemos que pedir la guianza de nuestro Dios
para poder tener esa cobertura, para poder tener ese respaldo de Dios y poder ir y orar por esos enfermos. Amén. Yo te digo a ti, amigo, amiga, que estás en estos momentos, de repente eres nueva o nuevo, Dios te da una oportunidad en esta noche. Dios te da la oportunidad de que puedas ser hijo o hija de Dios. No esperemos esos momentos, como de repente el momento que vivió mi abuela, los últimos minutos de su tiempo, de su vida, recién poder recibir a Dios. Yo le clamé a Dios, le supliqué a Dios, le pedí a Dios que me diera esa oportunidad de poder entrar y orar por ella, y Dios lo hizo. Pero yo a ti te digo, y si no hubiera esa persona que le pida a Dios en ese momento, el momento es hoy, el momento está aquí, para que tú puedas recibir a ese Dios maravilloso, a ese Dios hermoso. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y tu único Salvador. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?